Marciano Barrio Valdés nació el 22 de marzo de 1926 en Constitución. Casado con Elisa Gómez Melo, fue padre de 2 hijas. Están ahí con nosotros todos ustedes. Falleció en Santiago a fines de enero del 2015. Entre los pasos destacados de su formación académica inicial, cabe destacar la obtención del grado de licenciado en Filosofía con mención en Historia en la Pontificia Universidad Católica en 1965 y su posterior perfeccionamiento como orientador educacional en la Universidad Católica de Valparaíso en 1968. En 1985 obtuvo en la Universidad de Chile el grado de doctor en Filosofía con mención en Historia. Trabajó en nuestra Facultad de Teología por 31 años, desde 1966 hasta fines del primer semestre de 1996, como profesor de Historia de la Iglesia y ramos optativos afines. Unos meses después de haber terminado, recibió el grado académico honorífico de miembro honorario de la Facultad de Teología. Dentro de la Pontificia Universidad Católica de Chile también ejerció la docencia en el Instituto de Historia y en la Facultad de Educación. Comenzó su docencia universitaria en el ámbito histórico en 1964 como ayudante en la Universidad Católica de Valparaíso. Con el pasar de los años, su presencia académica se fue ampliando a muchas otras universidades y centros educativos. Su docencia en la Facultad de Teología estuvo centrada en la historia de la Iglesia, historia de la Iglesia moderna, historia de la Iglesia en América Latina, historia de la Iglesia en Chile. Durante sus años en la facultad, además de la docencia, desempeñó muchos otros servicios. Fue director de la revista Teología y Vida por 18 años. Así que el padre Cristian Sotomayor, que se prepare. Está comenzando. Desde 1979 hasta 1996. Fue secretario académico de la facultad por 17 años, entre 1968 y 1978. Y nuevamente entre 1986 y 1991. También fue director de la biblioteca de la facultad entre el 1986 y 1991. De sus numerosas publicaciones, cabe destacar de un modo especial la redacción de la historia de nuestra facultad y su colaboración en la elaboración del episcopologio chileno, como coordinador del proyecto y activo impulsor del mismo. Cabe señalar también su aporte como director de tesis de grado en historia en diversas instituciones académicas. Fue miembro activo y por muchos años de importantes sociedades de cultivo de la historia de la Iglesia. En ellas, Corporación de Estudios de la Iglesia Latinoamericana, la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, la Corporación de Historia Eclesiástica Chilena y la Sociedad de Historia de la Iglesia en Chile. En la Facultad de Teología dejó el recuerdo de ser un trabajador empedernido y un hombre de gran corazón. El profesor Barrios era el hombre siempre dispuesto a asumir las muchas responsabilidades cotidianas que la marcha de una facultad exige. Redactor de una infinidad de actas, informes y memorándum. Académicamente responsable de sus cursos, tanto en la Facultad de Teología como en muchos otros centros docentes. Era el hombre siempre presente en la facultad, desde las primeras horas de la mañana. Y además de ello se daba el tiempo para escribir artículos y recensiones de obras históricas. La bibliografía a la cual hemos hecho referencia en la nota recoge los datos de 404 publicaciones suyas, de la cual los profesores de historia y colegas dan mucho mayor cuenta y explicación que nosotros mismos. Junto al trabajador empedernido estaba un hombre con una mirada benevolente, un gran corazón y un espíritu acogedor. Siendo un hombre con opciones claras que lo distanciaban de otras opciones, era capaz de mantenerse siempre dialogante e hidalgamente reconocer los valores de aquellos con los cuales discrepaba. Su buen corazón le permitía encontrar el lado bueno de las personas y de las situaciones, cuestión que no es tan común en nuestros tiempos. Y de este modo relativizar las tensiones que de modo casi inevitable se van dando en un grupo plural, como era esta facultad u otras instituciones en las cuales prestó su servicio. Su contribución al estudio de la historia de la Iglesia en Chile ha ayudado a muchos a descubrir mejor, entender un poco más y querer las propias raíces. Este parece ser un aporte importante del pensamiento histórico, permitirnos caminar con mayor lucidez de los valores y límites de nuestro pasado, tanto nacional como eclesial. Al momento de su partida es justo agradecer
el regalo de Dios que ha sido para la Facultad de Teología haber contado por muchos años con la presencia activa, lúcida y bondadosa del profesor Marciano Barrios. Yo puedo añadir a esta nota, ¿no?, que lo conocí personalmente, también fue su alumno, e incluso alcancé a compartir con él los primeros años de mi docencia acá en la facultad. Yo llegué a hacer clases acá en el año 93 y con él compartí algunos años. Bueno, estábamos en el Campus Oriente, naturalmente, que era muy cerca de su casa, ¿no?, ahí en la calle de los Sagrados Corazones. Así que alcancé a estar 3 o 4 años compartiendo con él como colega también. Por lo cual también estoy muy, muy agradecido. Muchas gracias. Dentro de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Marciano Barrios Valdés también ejerció la docencia en la Facultad de Educación y en el Instituto de Historia, como nos adelantó don Freddy Parra. Para profundizar en más aspectos de su vida, ahora el profesor Roberto Hernández, del Instituto de Historia UC, dirigirá algunas palabras también al presente. Señor decano, amigos de Marciano, queridos colegas, permítanme que dedique con mucho cariño estas palabras mías a Elisa, a Yara, a Moema, a Iker y a Aránzazu de la sucesión Salas Barrios. Cuando recibí el encargo para tomar la palabra en este acto de recuerdo y de homenaje para el profesor titular don Marciano Barrios Valdés, tuve la tentación de hacer el elogio de un amigo y exaltar el valor de la amistad y citar el Eclesiastés. El amigo fiel es una defensa poderosa. Quien lo halle ha hallado un tesoro. Me pareció que este texto bíblico era adecuado en el ambiente de la Facultad de Teología. Tanto más que Marciano fue para mí y sus amigos un tesoro. Sin embargo, abandoné esta tentación y me propuse hacer el elogio del educador. Marciano Barrios inició su vida de educador en Lima, incorporado a la misión formadora de los hermanos maristas. Recordé el proverbio chino: si haces planes para un año, siembra arroz. Si planificas 2 lustros, planta árboles. Si tu proyecto es de por vida, educa. Marciano Barrios desplegó su vocación como un educador para toda la vida. Recordé su capacidad para conducir, estimular y organizar. Repasé los testimonios entusiastas y cariñosos de generaciones de exalumnos. Lo evocaban en el aula y en el ágora. Era tanto lo que había que decir que también abandoné este camino. En busca de inspiración, me distraje releyendo textos y hojeando libros. De súbito, un poema de Vicente Huidobro que leí decía: Señor, hoy es el aniversario de tu muerte. Hace 1926 años tú estabas en una cruz sobre una colina llena de gente entre el cielo y la tierra. Tus ojos eran todo luz. Gota a gota sangraste sobre la historia. Desde entonces un arroyo rojo atraviesa los siglos regando nuestra memoria. Son imágenes poéticas surgidas en el arrobamiento creacionista de Huidobro. Es intuición y es coincidencia cronológica,
Pues Marciano nació en 1926 y cuando el poeta publica Pasión y Muerte el 2 de abril de ese año en el diario La Nación de Santiago, el académico objeto de nuestro homenaje tenía solo 12 días y abría sus ojos sobre el horizonte de Constitución. A mi juicio, el poeta señalaba desde su mundo el origen y el transcurso milenario de la historia de la Iglesia, tema que ocupó la vida del profesor Barrios. Huidobro continúa interpelando al maestro de Nazaret. En la historia del mundo, ¿qué significa tú? Hace año y medio discutí este tema en un café de Moscú. Un sabio ruso no te daba mayor importancia. Yo decía haber creído en ti en la infancia. Una bailarina célebre por su belleza decía que tú eres solamente un cuento de tristeza. Todos te negaron. Ninguno gallo cantó. ¿Acaso Pedro, oyéndonos, lloró? Y al fondo de una vieja Biblia, tu sermón de la montaña seguía resonando de una manera extraña. Es a la ribera intelectual de ese arroyo rojo que atraviesa los siglos y que riega nuestra memoria, al cual el amigo y educador se aproximó para descubrir el rumor del torrente, para investigar sus fondos pedregosos y para descubrir y exponer y explicar las resonancias del sermón de la montaña. En ese transcurrir gota a gota de la historia y sus vicisitudes. No haré el elogio del historiador, solo diré que para el profesor Marciano Barrios Valdés, como hombre de fe, esas gotas de sangre redentora que se deslizan sobre la historia y son el caudal de ese arroyo rojo que atraviesa los siglos, se convirtieron en miles de páginas impresas, en consejos y orientaciones heurísticas y hermenéuticas, en sonrisas de aprobación, en estímulos para quienes se acercaban al torrente de la historia eclesiástica. No voy a hacer el elogio del historiador, solo voy a repetir las palabras que con el profesor Ricardo Cuyumyan estampamos para perpetua memoria en el volumen 56, número 3 de Teología y Vida. El profesor Marciano Barrios se entregó sin límite al trabajo académico y a la investigación. Su vida fue un magisterio generoso y su obra impresa un legado valioso y vigente. Fue un hombre justo y un cristiano de ciencia y conciencia. Gracias.